Nueva cuenta al aula virtual de bacteriología médica y en esta ocasión vamos a hablar de las bacterias anaerobias. Este grupo de microorganismos es muy amplio y vamos a tratar de describir a lo largo de este bloque las que son de relevancia en el ámbito clínico. ¿Por qué es importante el estudio de este microorganismo o de este grupo de microorganismos? Porque son principalmente biota normal, que coloniza al humano y como tal se asocian principalmente a infecciones endógenas y por lo tanto se le describen como infecciones oportunistas. Y al grupo que lo cause, pues bacterias o patógenos oportunistas, como ustedes bien ya lo saben. Este grupo también de bacterias se ha asociado a infecciones muy graves que en la mayoría de los casos, si no se trata adecuadamente, culmina en la muerte del paciente. Y también muchos de estos microorganismos, más bien el producto de estos microorganismos, como algunas toxinas, son empleadas como bioterrorismo, o ustedes seguramente recordarán el ambiente clínico que se utiliza la toxina del Botox, producida por Clostridium botulinum, para algunos arreglos en algunas personas, si lo deseen. O, por ejemplo, el tétanos, que es causado por Clostridium tetani. Todos estos microorganismos pues producen estas esporas y estas toxinas que los hacen todavía un poco más complejos para llevar a cabo la eliminación de esta infección. Y bueno, también este tipo de infecciones al formar o al ser originadas por un microorganismo propio de la microbiota va a estar acompañado de otro microorganismo. Es lo que se le conoce como infecciones mixtas, es decir, no solamente se va a encontrar el anaerobio, sino algún microorganismo ya sea aerobio o algún microorganismo facultativo. ¿Y cómo se define una bacteria anaerobia? Podemos encontrar desde las descripciones más sencillas hasta las definiciones un poco más complejas. Una muy sencilla sería aquella que para crecer en la superficie de un medio de cultivo necesitan una atmósfera sin oxígeno, ya que este elemento es tóxico para ellas. Sin embargo, vean aquí el sin oxígeno es un poco absoluto y no es así. Vamos a ver que se requieren oxígeno, sin embargo, a una concentración muy baja. Vean en esta otra definición, ya se incluye precisamente la definición de aerotolerantes, es decir, que ya pueden sobrevivir en aire, pero estas concentraciones pues igual van a depender del porcentaje que se encuentra en el medio ambiente. La que a mí me gusta más porque es un poco más completa es esta, la cual se describe que los anaerobios son aquellos organismos que solo pueden desarrollarse en ausencia de cantidades significativas de oxígeno y bajo condiciones de potenciales redox muy reducidos. Por lo tanto, son estrictos en cuanto a sus exigencias de medio ambiente. Y vean cómo ya estamos introduciendo este concepto de potencial redox, que es muy importante para el aislamiento de este tipo de microorganismos, ya que vamos a ver que muchas de ellas requieren tanto un medio de cultivo muy específico para su aislamiento, como este tipo de condiciones de potencial redox que ustedes seguramente recuerdan. Pueden emplearse el medio CTA o en este caso para anaerobios utilizamos el medio tioglicolato, que si ustedes también recuerdan ya describimos que este medio tioglicolato al encontrarse en un tubo de 16 por 150, es decir, de estos largos, con un aceite o con un sello de aceite más un tapón de rosca, van a favorecer que se forme esta columna, esta condición baja de potencial redox y que pueda desarrollarse mi microorganismo anaerobio. Y este potencial redox es muy importante. Vean ustedes, en condiciones normales se maneja un rango de 120 a 300 milivolts, mientras que los microorganismos anaerobios lo manejan de 10 a 250 milivolts. Entonces es muy importante tener estas condiciones bajas de potencial redox, porque además esto tiene que ver en cómo se lleva a cabo la conversión de un microorganismo que es un comensal a ser un microorganismo patógeno, y precisamente tiene que ver con el encendido o el apagado de ciertos genes. Es decir, bajo condiciones bajas de potencia redox se van a encender unos, quizá los factores de virulencia, mientras que se van a disminuir la producción de otros, sobre todo, por ejemplo, de algunos pilis, algunos flagelos, etcétera.
Entonces aquí también es muy importante esta triada ecológica, como pueden observar aquí, entre el microorganismo, el medio ambiente y el patógeno, y sobre todo también porque estos bajos potenciales redox van a favorecer el desarrollo de algunas vías metabólicas. ¿Y cuáles son las características generales que se encuentran en este tipo de infecciones por anaerobios? Pues bueno, este grupo bacteriano tiene un escaso poder de síntesis, por ejemplo, no llevan a cabo una fosforilación oxidativa, la fuente de energía son principalmente proteínas y carbohidratos, y ustedes van a ver que producen muchas enzimas que van a degradar este tipo de metabolitos, y también su metabolismo se basa en la producción de ácidos grasos de cadena corta. Vamos a encontrar un olor característico de, como cuando ustedes dicen que a perro muerto, cuando se encuentran por ahí un perro, un gato atropellado, dicen, ay, huele a perro muerto. Este olor es característico, es un olor muy fétido y se va a ver tanto en el laboratorio, en estos tubos de tioglicolato, como, pues, ya lo vimos, en el ambiente, ¿no? Y es muy característico de este tipo de infecciones. Ya habíamos mencionado que son microorganismos oportunistas, son de crecimiento lento, ya que tardan incluso hasta 4 días en que nosotros podamos observar estas colonias, a diferencia, por ejemplo, de Escherichia o Pseudomonas, que a las 4 horas ya estamos viendo la presencia de estas colonias. Son microorganismos pleomórficos, en algunas ocasiones son asociados a infecciones polimicrobianas, como ya comentábamos, este tipo de infecciones mixtas. El tipo de infecciones son endógenas o exógenas a través de la producción de estas toxinas, y también, pues como ya lo mencionamos, se requiere un bajo potencial redox. Y es muy importante que ustedes sepan que este grupo de microorganismos no tienen enzimas que los protejan contra lo tóxico del oxígeno, por eso se menciona que las mata. En este caso ustedes pueden ver cómo la toxicidad del oxígeno se emplea de cierta manera, principalmente por el hospedero, por los macrófagos o los polimorfos nucleares, para producir especies reactivas de oxígeno, como el radical superoxol o el peróxido de hidrógeno o radicales hidroxilo, que van a favorecer la eliminación del microorganismo. Sin embargo, las bacterias tienen mecanismos de protección contra estos radicales. Por ejemplo, van a producir enzimas como la superóxido dismutasa, que al final, por esta enzima, va a producir peróxido, que va a disminuir el radical superóxido después a agua y oxígeno molecular, precisamente por el uso de la enzima o la producción de la enzima catalasa. También van a tener enzimas como la peroxidasa, que al final el objetivo es eliminar este ambiente tóxico para que los microorganismos no se mueran. Esto se ha descrito sobre todo en los microorganismos aerobios, y los microorganismos anaerobios carecen de este tipo de enzimas. Sin embargo, pues hay unas que sí han evolucionado y sí tienen la expresión muy baja de este tipo de enzimas. En esta imagen ustedes pueden observar cómo los microorganismos anaerobios llevan a cabo una respiración anaerobia, principalmente por dos vías, que es la glicólisis, como pueden ustedes observar aquí, y además por la fermentación, donde ustedes van a observar que se produce NAD reducido, y este NAD también se va a utilizar en la fermentación para producir piruvato y otros metabolitos. Entonces vean cómo es muy importante precisamente este tipo de vías para los anaerobios, mientras que en condiciones de oxígeno ustedes van a ver, se va a llevar a cabo el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y principalmente la generación de ATP, de CO2 y de agua. Por otra parte, lo que les comentaba anteriormente, que los microorganismos aerobios, al generar estos productos tóxicos, tienen mecanismos para eliminar estos productos, y generalmente el producto final van a ser agua y oxígeno molecular, los cuales pues no tienen ningún efecto sobre los microorganismos. Pero los microorganismos anaerobios no van a tener estas vías de desintoxicación, por así decirlo, y esto va a provocar la muerte de ellos. Por eso es muy importante durante el manejo de este tipo de microorganismos que sea muy rápido, si no se cuenta, por ejemplo, con una cámara en donde haya estas condiciones.
Con base a estos requerimientos del oxígeno, seguramente recuerdan que los microorganismos se pueden clasificar en aerobios obligados, anaerobios facultativos, en anaerobios obligados, anaerobios aerotolerantes y microaerofílicos. Seguramente ya vino a su mente aquella práctica de microbiología general en donde vieron el crecimiento en un medio, un caldo nutritivo, en un caldo tiaulicolato con resarsurina y además en un caldo tiaulicolato con un sello de aceite, ¿verdad? Que ya se acordaron. Y ustedes vieron que cómo era el crecimiento en estos 3 tubos. Y estos 3 tubos se usaban así precisamente para que ustedes vieran el concepto de dónde se encontraba un mayor porcentaje de oxígeno. De tal manera que ustedes pueden ver aquí que los aerobios obligados van a crecer principalmente en la superficie, donde hay mayor concentración de oxígeno. Recuerden, aquí es mayor concentración de oxígeno, aquí hay una menor concentración de oxígeno. Mientras que los anaerobios facultativos van a crecer a lo largo de todo el tubo, sin embargo se va a ver una mayor carga bacteriana en la parte más superficial del tubo, que es donde hay mayor contacto con el oxígeno y mayor cantidad de este. Por otra parte, los anaerobios obligados son los que únicamente van a desarrollar al fondo de este tubo, donde precisamente las concentraciones de oxígeno ya están disminuidas. Por otra parte, los anaerobios aerotolerantes van a encontrarse distribuidos a lo largo de todo el tubo. Sin embargo, aquí también se va a ver un abundante crecimiento, sobre todo de 3/4 hacia abajo del tubo. Y mientras los microorganismos microaerofílicos los vamos a ver sobre todo en este segundo tercio del tubito, con una distribución más abundante en esta parte. Esta clasificación se toma en cuenta sabiendo la composición del aire, que es de 20% de nitrógeno, 80% de nitrógeno, 20% de oxígeno, argón, dióxido de carbono y vapor de agua. Entonces, esa es la composición normal del aire y con base a lo que ya habíamos mencionado, si es aerobio estricto o si es facultativo, van a variar estos porcentajes. De tal manera que vean, en el microorganismo aerobio estricto va a utilizar el oxígeno molecular como aceptor final de electrones y aquí el porcentaje de oxígeno que se requiere es de un 15 a 21%. El caso específico de estos microorganismos son Micrococcus, que ustedes recuerdan son microorganismos aerobios, mientras que también Bacillus subtilis se describe como este tipo de microorganismos. Para las bacterias microaerofílicas van a tener o van a requerir el oxígeno como aceptor final de electrones, sin embargo no desarrollan en la superficie de los medios de cultivo en una atmósfera normal. Aquí requerimos que haya un porcentaje de 5 al 10%. Los microorganismos que se describen como microaerofílicos son Campylobacter jejuni y Helicobacter pylori, por ejemplo. Y para llevar a cabo o tener esta concentración de anaerobiosis, que principalmente es por el CO2, es a través del uso de cámaras, de incubadoras, el uso de estos sistemas de bolsita en donde se van a ocupar para cuando el aislamiento es muy infrecuente de estos microorganismos y a la cual se les va a poner un sobrecito generador de estas condiciones. También podemos utilizar el método de Alka-Seltzer, que si recuerdan pues lo comentamos para el Helicobacter pylori, que si no tenían esta incubadora de CO2 podrían emplear este método. Y vean cómo el desarrollo pues es en esta segunda fracción del tubito que comentábamos. Para las anaerobias facultativas van a crecer en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, es decir, les va a ser indistinto. Van a utilizar el oxígeno como aceptor final de electrones o por medio de reacciones de fermentación, y aquí requerimos una concentración de oxígeno del 0 al 21%. Se han descrito varios microorganismos, ustedes lo saben, la familia Enterobacteriaceae y además, por ejemplo, Staphylococcus aureus subespecie aureus. De tal manera que para saber si un microorganismo es anaerobio o facultativo, podemos hacer un ensayo que se utiliza de cajón para el aislamiento y saber si se trata de un microorganismo anaerobio, que es la prueba de aerotolerancia, en donde nosotros empleamos 2 cajas de gelosa sangre minamenadiona,
Sembramos a nuestro microorganismo, lo incubamos uno en condiciones de aerobiosis y otra en condiciones de anaerobiosis y vamos a ver que si mi microorganismo solamente crece en mis condiciones de aerobiosis va a ser un aerobio estricto, mientras que si crece en ambas placas va a ser un microorganismo facultativo. Y por otra parte, si no crece en mis condiciones de aerobiosis, pero si en anaerobiosis, se va a considerar como un microorganismo anaerobio estricto. Entonces esta prueba es muy importante, lo vamos a retomar en la parte del laboratorio de bacterias anaerobias y es muy importante que ustedes recuerden siempre que es fundamental para el estudio de anaerobios, saber de qué tipo de anaerobio estoy estudiando o voy a identificar. Por otra parte, se encuentran también los microorganismos anaerobios aerotolerantes, que estos crecen de forma limitada o escasa sobre gelosa, que se incuba en una atmósfera normal. Las vamos a encontrar un crecimiento no tan abundante, no se van a observar del todo las características de esta morfología colonial. Y para que nosotros observemos la expresión de estas bonitas colonias, las vamos a observar principalmente en anaerobiosis. Tal es el caso de Clostridium canis o Clostridium histolyticum, y también se describen otro tipo de microorganismos anaerobios, los cuales son anaerobios obligados, es decir, requieren forzosamente que haya un porcentaje disminuido de oxígeno y a su vez estas se subdividen en estrictas y moderadas. Estas anaerobias obligadas estrictas no van a crecer en la superficie de gelosa expuestas a niveles de oxígeno que no sean mayores a 0.5. Entonces, vean, la cantidad es muy pequeña y en este caso encontramos a Clostridium hematolyticum, Clostridium noibi tipo B, y el otro grupo serían las moderadas. Estas van a desarrollar cuando se exponen a niveles de oxígeno del 2 al 8% en un promedio del 3%. En este caso encontramos a Bacteroides fragilis, al grupo Prevotella, Porphyromonas pigmentadas, Fusobacterium nucleatum y Clostridium perfringens. Y aquí es muy importante que ustedes identifiquen, sobre todo porque también nos puede ayudar en la identificación del género microbiano, como ya lo vieron. Y sobre todo, no olviden las pruebas que les comenté, la prueba de aerotolerancia. Y bueno, aquí también es muy importante que ustedes no confundan el término capnofílico, en la cual pues también esta se genera, por ejemplo, con la vela, en donde vamos a tener altas concentraciones de CO2, aproximadamente de 3%, y un 15% de oxígeno. Tampoco lo confundan con microaerofílico, en donde vamos a encontrar bajas condiciones de oxígeno del 5 al 10% y una alta concentración de CO2 del 8 al 10%. Entonces vean cómo estas combinaciones de oxígeno y CO2 son muy importantes para el aislamiento de este tipo de microorganismos, porque si no, no van a desarrollar, sobre todo los microorganismos que son estrictos. Para el estudio de estos microorganismos es muy importante clasificarlos, porque como es un grupo muy extenso y muy variado, si los empezáramos a estudiar así sería un poco complicado. Si de por sí, la verdad es un poco complejo, si no hubiéramos hecho estas clasificaciones con base a los requerimientos de oxígeno que acabamos de ver, y esta otra que les voy a presentar, que es con base a la afinidad tintorial, es decir, a la tinción de Gram, sería más complicado el estudio, sí, todavía se puede ser más complicado. Entonces vean aquí, con base a la tinción de Gram, nosotros podríamos agruparlos en los Gram positivos y en los Gram negativos. Dentro de los Gram positivos, subdividirlos en los que son por morfología cocos o bacilos, y en los cocos principalmente encontramos al género Peptostreptococcus o Peptococcus, mientras que en los bacilos también otra subclasificación sería con esporas y sin esporas, en donde encontramos esporulados a Clostridium, la mayoría de las especies, mientras que sin esporas encontramos al género Actinomyces, Bifidobacterium, Neubacterium, Lactobacillus o Propionibacterium. Mientras que en los que son negativos también podemos encontrar cocos y bacilos, cocos principalmente Veillonella, y bacilos, el género Bacteroides, Fusobacterium, Porphyromonas y Prevotella. Entonces vean cómo es muy importante esta clasificación, porque así ya vamos a saber qué vamos a buscar, ¿no? Si yo tengo una muestra, hago una tinción de Gram y observo, no sé,
bacilos gram negativos, pues únicamente me voy a enfocar a estos géneros que se han descrito asociados a infecciones en humano. O, por ejemplo, que hago una tinción de gram y veo microorganismos que son bacilos gram positivos y que además yo puedo percibir que hay una espora. Acuérdense, tinción de gram no es para ver esporas, pero sí las puedo llegar a observar por esa refringencia, como ustedes lo pueden observar aquí en las flechitas, se observan aquí las esporas. También nos va a orientar a que únicamente nos enfoquemos a identificar la especie, porque ya sabremos que si es un anaerobio estricto, generalmente puede ser Clostridium, ¿no? Entonces ya vamos eliminando o descartando todos los otros géneros y va a ser más fácil llegar a la identificación del mismo. Las esporas, ustedes lo vamos a ver en el laboratorio, les va a servir de mucha ayuda para, sobre todo, clasificar a las especies de Clostridium, ya que si ustedes recuerdan, las esporas pueden ser central, terminal o subterminal y también esféricas, cilíndricas, etcétera. Entonces es muy importante este tipo de estructuras para clasificarlas. Y bueno, ya comentábamos que son parte de la biota normal, pero vean en este cuadro lo que yo les quiero ejemplificar, cómo se encuentran desde boca, tubo digestivo y genitales femeninos, pero aquí también es importante la cantidad o la carga bacteriana que se encuentra en cada uno de estos sitios y sobre todo la relación anaerobio-aerobio. Y es lo que comentábamos, como son microorganismos de la biota normal que se encuentran en sitios que no son estériles, acompañados de otro microorganismo que generalmente es un aerobio, están estas infecciones mixtas. Y vean aquí cómo la relación va incrementándose dependiendo de dónde se encuentre. Por ejemplo, en la boca la relación en saliva es por cada 3 anaerobios hay un aerobio. O por ejemplo en el surco gingival que se han descrito y lo van a ver a lo largo de este bloque, hay un promedio de 100 a 1000 bacterias anaerobias por cada aerobio. Entonces vean cómo sí es muy importante esta distribución y son muy importantes estos microorganismos anaerobios. Por otra parte, vean en el tubo digestivo, sobre todo en la parte del colon, la relación es de 1000 o 10,000 a 1. Entonces vean, aquí sí es absolutamente avasalladora, dirían, esta relación anaerobio y aerobio. Entonces vean, este tipo de relaciones va a provocar ciertas interacciones y por eso decíamos que es muy importante saber algunas vías metabólicas, algunos productos finales derivados del metabolismo de estos microorganismos anaerobios, porque se va a construir una red en donde los productos de unos van a ser funcionales para el otro y así sucesivamente, como ustedes pueden observar en esta imagen de aquí, en donde por ejemplo Bellonella va a producir menadiona y esta menadiona la va a ocupar Prevotella, o por ejemplo estos microorganismos Prevotella o porfiromonas va a producir un grupo protohemo que lo puede ocupar incluso Haemophilus, ¿no? Y vean cómo esta interacción de microorganismos es lo que va a favorecer que las infecciones pues tengan un desenlace trágico como la muerte. Pero también por eso muchos de los microorganismos anaerobios todavía no se conocen, porque vean de todas las interacciones de las que requieren y cuando nosotros las intentamos aislar en el laboratorio en condiciones artificiales, pues muchas de estas interacciones se pierden y los microorganismos también fallecen, ¿no? Y no solamente aquí en el humano, sino por ejemplo lo vemos en el aislamiento de bacterias propias de, por ejemplo, del mar, de ambientes marinos, etcétera, que muchas veces no se pueden aislar a este tipo de microorganismos y se conoce de su presencia, sobre todo ahorita en técnicas de secuenciación masiva y únicamente por la descripción de estas secuencias, ¿no? Entonces vean cómo es muy importante el estudio de estos microorganismos anaerobios, es fascinante también estas interacciones, son muy complejas, pero son muy padres. Entonces ahorita vamos a describir un poco de la microbiota normal, de, por ejemplo, aquí les presento las bacterias gram negativas, en donde encontramos principalmente a Bacteroides, Prevotella,
y estas distribuidas sobre todo en la boca y en el aparato respiratorio superior. Entonces es donde vamos a encontrar principalmente este tipo de microorganismos causando infecciones. En el aparato gastrointestinal pues se encuentran tanto bacilos gram negativos como cocos gram negativos, y en el aparato genital femenino vamos a encontrar sobre todo a especies de bacteroides, prebotella o bilófila. Entonces vean cómo lo que comentábamos se encuentran ampliamente distribuidos en el cuerpo humano. Aquí les presento a Bacteroides fragilis, que es un bacilo corto gram negativo, y vean cómo también su desarrollo, era lo que comentábamos, a veces sí son bien característicos a diferencia de un microorganismo aerobio o un microorganismo facultativo. Y aquí pues les puse este ejemplo porque sí es muy frágil, como su nombre lo dice, sí es bien frágil y es muy especial para el aislamiento de este microorganismo si no se emplean las condiciones del medio adecuado. Y también Fusobacterium, en donde se llama así porque tiene la apariencia de fusos o de usos, es decir, como celulitas alargaditas. Y esta bacteria también es muy difícil de aislarla. Otro grupo de biota normal, sobre todo en gram positiva, son los bacilos y los cocos, en donde los vamos a encontrar, vean otra vez, aparato respiratorio superior, en la piel, boca, intestino, genitales externos, uretra y vagina. Y hay algunos que son biota normal y que nos van a servir muchísimo, sobre todo, por ejemplo, en vagina, el género lactobacillus nos van a ayudar a saber si hay una infección bacteriana, una vaginosis bacteriana, y estos lactobacillus nos van a servir de referencia porque los vamos a emplear para conocer los grados de limpieza vaginal. Y si tenemos, como ya les comenté, con esta vaginosis bacteriana. Otras, por ejemplo, también son muy importantes, sobre todo para infecciones que se encuentran en intestino, sobre todo por rupturas, apéndices, todo esto. Esta tabla ya es un poco más completa, en donde vamos a incluir a todos los géneros, la proporción, igual aquí vean en vagina, la proporción entre estos microorganismos aerobios y anaerobios es de 1 a 10 a 1 a 100. Entonces vean cómo seguimos manteniendo esta proporción más significativa de anaerobios que aerobios. Y aquí esta únicamente era para comentarles que también hay microorganismos anaerobios que son transitorios, es decir, no son residentes propios de la microbiota, pero los podemos encontrar ahí y no pasa nada, no se encuentran causando ningún tipo de infección. Otro ejemplo también muy importante en esta disbiosis presente en el intestino es el caso, por ejemplo, de Clostridium difficile, en donde en la biota normal se va a encontrar en intestino, y vean cómo en esta diapositiva pueden observar la distribución de una persona que se encuentra en la comunidad, a comparación de una persona que se encuentra hospitalizada, que ya lleva largo ahí rato en el hospital, y sobre todo lo vemos, les comentaba, por Clostridium difficile. Clostridium difficile se asocia a infecciones en intestino, pero sobre todo en pacientes que han sido multitratados. Precisamente estos tratamientos largos de antibióticos van a favorecer que Clostridium desarrolle, puesto que los antibióticos ya fueron eliminados, más bien los antibióticos ya eliminaron la biota residente en el intestino. Entonces, Clostridium tiene un ambiente ahí perfecto para que él se desarrolle y luego se asocia a este tipo de infecciones. Y estas sobre todo pues, son en infecciones nosocomiales. ¿Cuál es la frecuencia de los anaerobios en muestras clínicas? Esta es una gráfica representativa, si ustedes se dan cuenta pues no tienen los porcentajes, es más que nada significativa. Ustedes pueden observar que los bacteroides son los que se asocian o se encuentran con mayor frecuencia en estas muestras clínicas, seguido de cocos gram positivos, Propionibacterium, Clostridium, Fusobacterium y otros. Entonces estos son los que vamos a buscar generalmente en este tipo de infecciones. Y bueno, el desarrollo de las infecciones se va a asociar con la presencia de algunos factores de virulencia, y estos factores de virulencia pues van a depender sobre todo de en dónde se encuentra, ¿no? Cada género va a presentar unos o a presentar otros.
Por ejemplo, la adhesión que es favorecida por la cápsula de polisacárido y fimbrias para el caso de Bacteroides fragilis, la lectina por el caso de Fusobacterium nucleatum, la invasión empleando la fosfolipasa C por Clostridium perfringens, el hipopolisacárido por Porphyromonas gingivales, Fusobacterium nucleatum, Prevotella, la producción de proteasas que van a favorecer la invasión de estos microorganismos, por ejemplo, Bacteroides fragilis, Fusobacterium nucleatum. El establecimiento de la infección se necesita la cápsula de polisacárido, sobre todo para Bacteroides fragilis. Y esta cápsula, pues también acuérdense que favorece la evasión de la respuesta inmune, la evasión de la fagocitosis. Hay otros microorganismos que se describen en sinergismo con aerobios, es decir, siempre que aísle este microorganismo, este género, va a estar la presencia de este aerobio. Podría ser el caso de los microorganismos que se encuentran en intestino. La formación de esporas por el género Clostridium. Otra es la producción de enzimas que van a causar daño a tejidos blandos principalmente, tal es el caso de colagenasas producidas por Clostridium perfringens, lipasas, neuraminidasas, enzimas proteolíticas, y todo esto va a favorecer el desarrollo de estas infecciones, pero sobre todo las características de este olor fétido que comentábamos, ¿no? Ese olor a muerto que ustedes luego refieren. ¿Cuáles son los factores de riesgos para que se lleve a cabo una infección? Pues bueno, era lo que comentábamos, deben de ustedes de considerar no solo al microorganismo, sino al hospedero y al medio ambiente. Algún factor de riesgo podría ser alteración de las barreras mucosas por un traumatismo o alguna cirugía, que es muy frecuente en infecciones postquirúrgicas, una infección por microorganismos anaerobios. El cáncer, pues aquí también tenemos alteradas las vías metabólicas celulares, la anoxia tisular que se da sobre todo en extremidades, en manos, en pies, hay necrosis, hay disminución del potencial redox, en tumores que también tiene que ver con estas vías metabólicas alteradas de las células, cambios en la respuesta inmune, la producción principalmente de citocinas proinflamatorias o en algunos casos antiinflamatorias. Todo este microambiente tumoral también va a ser un factor predisponente, la presencia de un cuerpo extraño. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando ustedes se cortan, dicen, tienes que ir a ponerte la vacuna, ¿no? Para que no te dé tétanos. Y entonces vean cómo pues todos estos factores de riesgo van a favorecer o influir en que se lleve a cabo, o más bien que prolifere esta infección por un anaerobio. Y pues bueno, estos van a ser específicos para cada género, ¿no? ¿Cómo voy a tener la sospecha de que hay una infección por anaerobios? Pues que en la historia clínica hay antecedentes de mordeduras, por ejemplo, mordeduras de perro, mordeduras de humano. En algunas ocasiones hay una infección muchísimo peor por una mordedura de humano que de un perro, y entonces esto empieza ya más a producir más pus y todo eso. Sobre todo también si hay antecedentes de cirugía, de extracciones dentales, que es lo que va a favorecer que el médico sepa de antemano que puede causar o puede deberse a una infección por un anaerobio. Infección en proximidades de superficies mucosas también es como antecedente. Tratamiento previo con aminoglicósidos como trimetoprim, sulfametoxazol, con quinolonas, que era lo que comentábamos, que eliminan la biota normal aerobia o microaerofílica y da paso a que estos microorganismos anaerobios crezcan, ¿no? Y pues precisamente este olor fétido que decíamos que es súper característico de las bacterias anaerobias. Otras características que puedo observar en este tipo de infecciones, por ejemplo en las infecciones post quirúrgicas, sería por ejemplo la presencia de gas. Y no es que esté aventando gas, sino que simplemente se ven como un poco bombachitas, las tocan así y se siente como que hay oxigenito, como si aplastaran un globito, así se siente. La coloración negruzca, como por ejemplo pueden observar aquí, y esta es principalmente en las extremidades. La fluorescencia roja con luz UV, que esta fluorescencia roja con luz UV es debido a la producción de protoporfirina por especies sobre todo pigmentadas,
como Prevotella o porfiromonas, la presencia de gránulos de azufre en la infección o en el frotis que nosotros hagamos de esta muestra que tomemos, esto principalmente por la presencia de actinomyces o por Propionibacterium, Propionicus, que son características estos granulos de azufre. Ya mencionábamos en un gram, por ejemplo, si veo bacilos gram positivos con esporas, pues yo ya sé que es un microorganismo anaerobio y que muy probablemente sea Clostridium. Y pues lo que comentábamos desde un inicio, ausencia de crecimiento en aerobiosis, perdón, aquí no es anaerobiosis, es aerobiosis, ¿no? Porque pues lo que comentábamos, esta prueba de aerotolerancia es muy importante y ya nos va a orientar a la búsqueda de estos. Y en esta placa ustedes pueden observar pues precisamente la fluorescencia roja, aquí, si la alcanzan a percibir, es un rojito, no tampoco esperen el rojo, rojo pasión, es este color rojizo que ustedes observan aquí, precisamente por especies pigmentadas de Prevotella o porfiromonas. También incluso algunas de estas especies las pueden observar de un color negruzco, etcétera. Ya se lo verán más adelante en cada género. ¿Cuáles son los cuadros clínicos que se asocian a este tipo de infecciones? Pues encontramos abscesos cerebrales, infecciones intraabdominales, infecciones dentales y maxilofaciales, infecciones pulmonares, bacteremia, endocarditis, infecciones de piel y tejidos blancos e infecciones ginecológicas. Entonces esto va a depender de dónde se lleva a cabo la infección y el microorganismo que se encuentra presente en este sitio. Entonces vean cómo podemos encontrar aquí infecciones de piel y tejidos blancos, la presencia de esta coloración negruzca que comentábamos es muy característica. Entonces vean en estas otras imágenes vamos a observar que, por ejemplo, si la biota normal de la cavidad oral o el tracto respiratorio alto es donde se lleva a cabo la infección, pues lo que vamos a desarrollar muy probablemente un absceso cerebral, el sistema nervioso central, infecciones en la cavidad bucal, y en la región maxilofacial, en el tracto respiratorio alto, sobre todo por sinusitis, otitis media y mastoiditis, lo que comentábamos de la otitis media, que si no es tratada adecuadamente puede causar infecciones en el sistema nervioso central. Infecciones pleuropulmonares, puede asociarse a neumonitis, neumonía por aspiración, abscesos pulmonares y empiemas. Y muchas veces pues todos estos diagnósticos son complementarios con pruebas de laboratorio, por ejemplo biometría hemática, química clínica o el uso de radiografías, ¿no? O de TACs. Bueno, y aquí pueden observar esta infección en la boca, este absceso que se forma, que precisamente vean ya cómo se ve aquí la inflamación, y en este caso lo que se hizo fue un ligero corte para drenar todo el contenido de pus que se encontraba en este absceso, y pues posteriormente se requerirá llevar a cabo condiciones de higiene bucal adecuadas para evitar que esto se derive en una infección más grave y que se lleve a cabo la resolución adecuada. Acuérdense, no todo se lo dijimos a los antibióticos, hay que también ayudarles un poquito, ¿no? Otros cuadros clínicos que se pueden encontrar, sobre todo, por ejemplo, en tracto intestinal, pues son infecciones intraabdominales, peritonitis, abscesos, la ruptura, por ejemplo, de apéndices, ¿no? Que también, pues esos sí son muy urgentes, porque si ya se encuentra en un estadio el estallido en un grado 2 o un 3, pues ya puede causar sepsis, ¿no? Y pues que el paciente muera. En las vías biliares, colecistitis, colangitis, entonces van como dependiendo del sitio anatómico en donde se encuentre y la biota normal residente de ese sitio, es el tipo de infección que vamos a tener. Por ejemplo, en aparato genital femenino, sepsis y endometriosis postparto, o cuando se lleva a cabo una infección en estos, afortunadamente aquí ya no es clandestino, pero antes cuando era penado el aborto, las chicas llevan mucho a estos sitios clandestinos, y estos sitios clandestinos pues no tenían las condiciones de esterilidad y muchas veces morían por estos abortos clandestinos.
También podemos encontrar abscesos pélvicos o infecciones asociadas a dispositivos intrauterinos, que también es muy común, etcétera. También aquí en aparato genital femenino encontramos las vaginosis bacterianas y vamos a ver, por ejemplo, la presencia de Mobiluncus, la disminución de lactobacilos, etcétera. Esto ya también lo retomaremos en la práctica de infecciones del aparato genital masculino y femenino. También si la biota normal de piel tiene a cabo esta disbiosis, pues podemos encontrar casos de celulitis, infecciones de úlceras, acné, fascitis necrosante, gangrena, mionecrosis, y que estas sobre todo son muy floridas, son muy espectaculares porque además la evolución es muy rápida. Y en muchas ocasiones ya vemos todo putrefacta la piel, ¿no? Sobre todo si no se tiene, por ejemplo, se hace una herida, si no se lleva adecuadamente el proceso de limpieza y la posterior visita al médico y que me dé tratamiento y que me revise, pues también aquí puede incluso llegar a la amputación del miembro, ¿eh? Y esto sobre todo se ha descrito principalmente en los pacientes diabéticos que tienen muchos problemas en sus pies, con el corte de uñas y todo eso, se favorece la infección por microorganismos anaerobios y algunos facultativos por ahí. Y cuando llegan al hospital, desafortunadamente ya es muy tarde y aquí pues se hace la valoración de costo-beneficio y desafortunadamente la mayoría de los casos de pacientes diabéticos con una infección en pies va a culminar en la amputación del miembro, ya sea de un dedo, de 3 dedos, del pie o de la pierna incluso, ¿no? Entonces eso ya lo valorará el médico de acuerdo al grado de pérdida de funcionalidad. En este caso también está la gangrena de Fournier y en este caso es una infección que se lleva a cabo sobre todo en esta parte de región anal, en donde esta infección es de muy rápida evolución y vean cómo pues va carcomiendo todo el tejido. Aquí. Vean en esta otra parte, se carcomió todo el tejido y era lo que decíamos, que las bacterias anaerobias producen estas enzimas proteolíticas. Por eso a veces también era lo que les comentaba, ¿no? Que son las bacterias come carne. Se ha descrito sobre todo para piógenes, pero también es el caso de Clostridium. También piógenes en este tipo de infecciones mixtas se encuentra asociado con un anaerobio. Y muchas veces se les llama infecciones piógenas. En este caso lo que procede, que ya se llevó a cabo o que ya se tiene la infección y que ya está empezando a degradar el tejido, lo que se hace es debridar esta piel, es decir, se va a quitar de poco en poco, obviamente se anestesia al paciente, pero se empieza a quitar este tejido ya necrótico hasta dejar limpio, como ustedes pueden observar aquí. Entonces esto ya está limpio y ya se puede dar un tratamiento. Desafortunadamente, en algunos casos o se requiere eliminar los testículos para evitar la proliferación o el ascenso de esta infección. Algunos pacientes sobreviven, algunos otros no. Ya también dependerá de si tiene el paciente comorbilidades, etcétera. ¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico microbiológico de estas infecciones por anaerobios? De primera instancia, al hacer la toma de la muestra, esto ya lo veremos con mayor detalle en la parte del laboratorio, cómo se lleva a cabo la toma de la muestra para precisamente favorecer el aislamiento de la misma, del microorganismo anaerobio. Pero aquí básicamente ustedes deben de saber que a partir de la muestra se tiene que hacer un examen directo, se hace un frotis, se hace una tinción de Gram y ustedes al observar esta tinción, si ustedes observan algunos microorganismos, por ejemplo bacilos gram positivos o cocos gram positivos, pues ustedes ya podrían inferir de qué se trata, ¿no? Además, si tiene estas características de olor fétido, podrían ya discernir qué género van a buscar.
Posterior a esto, pues ya se tendrá que realizar a cabo el cultivo en medios especiales, en medios de gelosa sangre minamenadiona. Para el caso, pues ustedes ya vieron aquí que hay biota acompañante, se utiliza gelosa sangre minamenadiona con canamicina. Aquí también podríamos ocupar algunas pruebas que nos ayudan para la identificación, como son las pruebas bioquímicas, sobre todo en el medio de tioglicolato, para la utilización de algunos carbohidratos, de nitrato, indol, el ejemplo de la producción de lecitinasa, lipasa, pero sobre todo ustedes van a darse cuenta que la identificación empleando pruebas bioquímicas es un tanto complejo. Aquí también para la identificación bioquímica contamos con las cajas presunto. Estas cajas presunto están divididas en cuadrantes y de acuerdo a la utilización de los cuadrantes es el género que yo voy a identificar. Ya también lo describiremos a grandes rasgos para que observen ustedes unas cajitas de estas en la parte de laboratorio. La identificación definitiva para este tipo de bacterias es a través de la cromatografía. Donde vamos a obtener estos perfiles en un cromatograma. Vamos a obtener estos perfiles y vamos a ver qué metabolismos se están produciendo. Con base a eso vamos a identificarlo. Y sería en este caso como el estándar de oro, es decir, hasta llegar ya a la identificación final por cromatografía. Puede ser gas líquido. Hasta aquí podríamos llegar incluso hasta especie empleando pruebas bioquímicas convencionales, sin embargo es un poco confuso. En algunas ocasiones solamente podemos llegar hasta género, pero acuérdense que esto también es importante, aunque ustedes digan, ay, ¿el género qué? ¿No? Y a veces en los microorganismos aerobios sí les pedimos que lleguen a esta especie. Aquí sí es, ya les comentaba, un tanto complejo, pero al médico sí les sirve que ustedes le digan qué género microbiano ustedes han identificado, incluso que sea género, porque muchos de estos microorganismos van a tener algunos genes de resistencia antimicrobianos, y acuérdense que también la presencia de estos va a depender en algunas ocasiones, no es muy frecuente, pero de los microorganismos que se encuentran en el hospital, este aspecto epidemiológico. ¿Cuáles son las muestras clínicas ideales? No debe de tener contaminación por biota normal de mucosas, es decir, si vamos a hacer una muestra de una infección postquirúrgica, primero tenemos que llevar a cabo perfectamente la limpieza de esta herida para llevar a cabo un aspirado. Y aquí otra vez, si ustedes van a llegar y van a decir, ay, aquí está la pus, tomo de aquí de la pus, esa es una muestra errónea que incluso en algunos laboratorios por estas cuestiones de certificación rechazan esa muestra y ustedes tendrían que ir a tomarla nuevamente. Las que no son aptas son muestras, por ejemplo, de ojo, oído, nariz, garganta, piel, vagina, cervix, uretra, heces, orina, lavado traqueal y heridas superficiales. Por otra parte, las que son aptas son líquidos corporales, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, sangre, líquido pleural, líquido sinovial, heridas profundas que las vamos a obtener precisamente a través de punción, exudados, abscesos, trasudados, tejidos, biopsias que las podemos procesar y que sabemos que es muchísimo más fácil que se lleve a cabo la identificación específica de este microorganismo anaerobio. Por otra parte, también es muy importante qué medios de transporte se empleen para su identificación. Ya comentábamos, necesitamos un medio reducido. En algunas ocasiones se venden estos kits comerciales de transporte, los cuales tienen un medio reducido. Y aquí también es importante comentarles que tampoco se recomienda el uso de hisopos para el aislamiento. Algunos ácidos grasos presentes en el algodón son tóxicos para los microorganismos anaerobios. Y también tenemos estos medios de transporte que generalmente es un medio de caldo tiolicolato. Tenemos estos que también tienen vacío y pues ahí se van a conservar. Es muy importante que estas muestras se procesen inmediatamente, ¿no? De que vayan por la muestra y que llegaron al laboratorio y que el cafecito, que voy a desayunar. No, se tienen que procesar inmediatamente porque si no va a disminuir la carga del anaerobio presente, de tal manera que cuando ustedes ya siembren,
y no observen un crecimiento, ustedes felizmente van a reportar que no hubo desarrollo, sin embargo pudo deberse a un error en la fase preanalítica, ¿no? Que ustedes verdaderamente se tardaron en procesar esta muestra y el microorganismo se murió. Generalmente estamos hablando que cuando no se trabaja dentro de una campana o más bien de una incubadora como esta que tienen aquí, esta es una cámara de anaerobiosis que también funciona para trabajar aquí mismo, y esta se lleva a cabo pues por la inyección de de estos gases que vamos a tener esa variación que decíamos, un bajo porcentaje de oxígeno y altas concentraciones de CO2 y además de nitrógeno, esta mezcla de gases. Entonces está muy padre porque no solamente vamos a procesar aquí las muestras, sino que podemos dejarlas aquí para que se lleve a cabo la incubación y ya no procesar más. Pero otros métodos que tenemos pues son precisamente estas bolsitas, las punch, que si recuerdan las vimos en el laboratorio, eran estas bolsitas donde podríamos meter incluso hasta cuatro cajas Petri, ponerle el sobrecito y generar estas condiciones de anaerobiosis. Y la clásica jarra estacional de McCormick, esta sí es una jarra en anaerobiosis, esta es de las antigüitas, en donde ustedes pueden observar aquí que se le pone agua, a estos sobres se les ponía 10 mililitros de agua destilada y además se utilizaba un catalizador que generalmente era el paladio para que se llevara a cabo la formación de estos gases. Y pues bueno, el indicador que es el azul de metileno. Y bueno, ¿de qué va a depender que se use esta jarra o esta bolsita o esta incubadora? Pues del número de muestras que se procesen. Una de las complicaciones en los laboratorios comunes es que no se tienen con estos sistemas. Entonces a veces solamente se tienen estas punch bag para el procesamiento de muestras a baja escala. Sin embargo, pues sí, no es muy común que en un laboratorio particular ustedes encuentren que haya aislamiento de microorganismos anaerobios. Generalmente son en hospitales de tercer nivel o en unidades especializadas. Aquí en esta otra imagen ustedes pueden observar lo que comentábamos, es una cámara, y aquí en esta ventanita es donde ustedes pueden entrar o sacar sus placas, y aquí adentro ya se tiene la combinación de oxígeno. Aquí ustedes además pues meten sus manitas, sale del otro lado y ustedes pueden manipular estas cajas. Aquí les puse, este chico está trabajando en esta jarra y vean cómo vamos a observar aquí el desarrollo de este microorganismo anaerobio. Aquí está otra chica también que está manipulando en esta incubadora. En este caso está más grande que el anterior, esta sí ya es como más industrial, ¿no? Sobre todo para el aislamiento o el estudio de estos microorganismos que los ocupan sobre todo para la degradación de compuestos orgánicos, etcétera. También estas cámaras las pueden encontrar sobre todo en grupos de investigación que tratan de aislar microorganismos, pero de muestras de agua, de petróleo, etcétera, ¿no? De este tipo de muestras. Entonces igual aquí vean, es la cabina de trabajo, tiene los guantecitos, ustedes pueden meter ahí sus manitas, trabajar con ellos, y esta es el espacio en donde se va a llevar el intercambio de entrar o sacar cosas. Aquí está la misma, queriéndoles dar un abrazo, ¿no? Entonces vean cómo estos guantes son los que ustedes van a meter sus manitas y van a trabajar aquí. Lo que les comentaba, la ventaja de esto es que pueden trabajar y procesar aquí las muestras y también dejarlas aquí para que se lleve a cabo la incubación de 4 días. Y aquí se debe al intercambio gaseoso. Vean cómo aquí está su tanque para que se lleve a cabo el ambiente anaerobio dentro de esta campana incubadora, si quieren verlo así. Una vez que ya se hizo el aislamiento del microorganismo, se debe de llevar a cabo la prueba de susceptibilidad a antimicrobianos. Esto es muy importante, ya que de rutina no se realiza, porque ya se tiene el perfil de estos microorganismos, de a qué son resistentes, a qué sensibles. Sobre todo los resistentes son el grupo Bacteroides fragilis, aquí perdón, no está en cursivas, Bacteroides gracilis, Fusobacterium perfringens, Clostridium rhamnosus,
Clostridium inocuum, Clostridium clostridiforme, y estos pues van a, el médico ya va a dar el tratamiento para eliminar este tipo de microorganismos de acuerdo a lo que él tenga disponible, pero como ya comentábamos, aquí él ya sabe el perfil de resistencia. Si la infección persiste después de un tratamiento empírico, sí se tiene que hacer la susceptibilidad a antimicrobianos del anaerobio que se aisló. Y pues sobre todo porque aquí ya hay falla terapéutica, ¿no? Si hay infecciones severas, es muy importante, sobre todo para evitar que se lleve a cabo la muerte. Tratamientos prolongados, la evaluación de nuevos antimicrobianos. En estos casos sí es muy importante hacer la prueba de susceptibilidad a antimicrobianos. Bueno, con esto sería todo por mi parte. Si tienen algunas dudas, las pueden colocar en el foro. Tienen que leer el artículo